Roberto Marván es enviado especial del diario El Debate y en esa frontera ha estado hoy. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. He visto imágenes que has enviado a Castillejos, que es la parte marroquí de la frontera. De ahí parten muchos de los mensajes que se están colgando por influencers con muchos seguidores en grupos de Facebook, de Telegram, de Instagram, en los que están contando, como hicieron hace una semana, están contando cómo se están preparando para intentarlo de nuevo. ¿Tú has detectado esa presión? Porque el Centro Nacional de Inteligencia ha dicho que sí, que está atento a esos mensajes, no igual por desacreditar a Marlaska, pero en fin, le parece que hay que leérselos. Sí, yo estuve, como decías, Ana, ayer en Castillejos, ya en la parte marroquí, en el lado marroquí, cuando crucé la frontera, y había dos realidades, digamos, muy distintas. Por un lado, el centro de la ciudad, que parecía haber recobrado una normalidad, por así decirlo, aparente, con bastante turismo, las tiendas abiertas, los mercadillos hasta arriba, pero luego decidirme de Castillejos, otra vez de la frontera, pero ya a pie, para ver ese camino que hicieron los inmigrantes el pasado jueves, y ahí lo que encontré es mucha seguridad, presencia de furgones de las fuerzas auxiliares de Marruecos y por tanto bastante vigilancia, una vigilancia que por cierto no hubo la semana pasada. Es decir, que esta vez Marruecos no quiere que lo vuelvan a intentar, porque como es el guardián de la frontera. Es que ahora mismo yo la sensación, cuando lo hablaba ayer con el periódico, con el debate, es que ahora mismo tal cual están las cosas no se podría hacer. Ayer había muchos soldados justamente en las imágenes que estamos viendo ahora en la pantalla. Bueno, hay aranceles fino, hay vallas, pero sobre todo hay soldados. Entonces, ahora mismo no podría hacerse. Otra cosa es que fruto de lo que estabais hablando antes en la mesa, esos mensajes de volverlo a intentar de cara al día 15, si esa seguridad que al menos yo ayer vi en persona no sigue estando de cara al día 15, pues volverá a repetir un episodio similar. Pero a día de hoy yo lo veo imposible porque vi una seguridad que estaba claro que no existía la semana pasada. ¿Y detectaste o tuviste la oportunidad de hablar con personas que estaban en el lado marroquí que te dijeran yo quiero ir, voy a intentarlo, si no es ahora más adelante, o con personas que hubieran vuelto y que te explicara por qué habían vuelto? Con los que hablé y con los que vi, sobre todo hay que decir que una vez pasas la frontera, Ana, lo primero que te encuentras son a familiares que siguen buscando todavía a sus desaparecidos. Hay 2 o 3 personas ya de cierta edad que me enseñaron las fotos entendí que eran sus hijos, sus sobrinos, que lo primero que están allí es intentando todavía encontrar información porque no saben nada de ellos. Una vez que luego me fui a lo que es la ciudad, al centro, digamos, neurálgico, turístico, con lo que se hablé fue con comerciantes que sobre todo lo que nos decían era que rezaban para que no volviese a suceder, porque ellos eso evidentemente también les perjudicaba a ellos. Más allá de ese movimiento, no encontré, digamos, la cantidad, digamos, de inmigrantes en los parques, en las plazas, en las playas, que sí venía haciendo el Ceuta y que sigue todavía a día de hoy. En ese sentido, Castillejos me pareció una ciudad, digamos, más normalizada que la propia Ceuta, que es de donde yo venía. Sí, los gendarmes marroquíes son especialistas en hacer ese tipo de limpiezas. ¿Había cuerpos en el agua? Hoy ha habido una... iba a decir una rueda de prensa, pero no ha sido así porque era un cantazo del delegado del gobierno y estaba acompañado de la persona que se está encargando de coordinar todas las autopsias. No han llegado a decir cuántas personas hay ahora mismo en esa morgue provisional, no han llegado a cuantificarlas, pero sí han dicho que más o menos tenían identificadas a 29 personas, primero porque estaban reclamadas desde Marruecos, sus familiares habían podido pasar para que les tomaran muestras de ADN o tenían familia en Ceuta, y esas 29 personas más o menos estaban identificadas, pero que el hecho de identificar los otros cuerpos que se han encontrado en aguas españolas iba a costar muy mucho. Sí. Yo lo que vi en ese paseo que me dio hacia esta pasada frontera de Castillejos, se sigue viendo todavía lo que son los restos de aquella, gran sacudida que vimos en el pasado jueves. Vi zapatillas, vi pantalones, vi flotadores, todavía eso en el lado, digamos, marroquí. Ya no hablo de por el lado del Tarazán, en la frontera, digamos, en la parte
se siguen viendo. En cuanto a lo que comentas de la zona, me sucedió que el día anterior había ido ahí hasta el hospital militar, hasta el antiguo hospital militar de Ceuta, y la verdad que es que en la morgue no quieren decir absolutamente nada. La gente que está afuera es incluso que niegan que aquello sea la morgue, que dicen que allí están solo para identificar los vehículos que entran y que salen, encargan las unidades de entrada y de salida, pero que no están autorizados a decir nada más. Entonces el secretismo es total, y es un secretismo y, digamos, una bunkerización igual que estamos viendo con el resto de cifras. Ni sabemos todavía los que entran de los que salieron, y sobre todo sabemos todavía los que quedan en Ceuta, que son decenas, miles, pero no hay ninguna cifra oficial tampoco en la morgue con las identificaciones de los cuerpos. Israel, tú también lo has detectado. Asentías cuando hablaba de la morgue y asentías cuando hablaba de los números. Lo que yo no entiendo es por qué. O sea, ¿por qué guardar en secreto que 100 personas han perdido la vida? Pero ¿no veis que se repite el patrón? ¿No veis que se repite el patrón de la Dana, por ejemplo? Lo que decíamos antes, el patrón del baile de cifras, del caos, del patrón de la ausencia del Estado. ¿Provocado a propósito? No lo sé, es que no lo sé, pero detectado que es así, es así. Yo no sé, yo ya no me meto en que si se provoca o no se provoca. Y luego el patrón, sobre todo, que más se repite, es lo de eludir responsabilidades. Esto que decía Grande Marlaska ayer de son cosas que ocurren, perdón. Son cosas que ocurren cuando tienes sabes que va a cruzar gente al otro lado, porque lo sabes, porque es imposible no saberlo, porque hay gente que le da tiempo a coger un coche en Rabat, llegar a Castillejos y cruzar una frontera a pie. Lo tienes que saber porque lo sabía Vivas y porque Vivas te avisó. O sea, hay cosas que ocurren cuando tú no fortaleces esa frontera y permites esa entrada de tanto migrante, cuando dejas solos a tus guardias civiles frente a 60.000, 80.000 personas que vienen de golpe. O sea, cosas que ocurren cuando sigues sin tener presencia el Estado allí y son los vecinos del príncipe los que tienen que dar de comer a los menores que luego sí que te importan para el argumentario político del reparto de comunidades autónomas. Si te preocupan los menores, lo primero es darles de comer. Yo puedo entender, y que se me entienda bien, puedo entender, entre comillas, que el ministro del Interior intente quitarse de encima la responsabilidad de no haber actuado con tiempo, diciendo no había avisos. Pero una vez que tienes 3.000 personas allí y que las tienes que dar de comer, que has mandado a la subsecretaria de gobierno para que se haga cargo de la coordinación de la comida 4 días después de que llegaran, cuando tienes a la delegación del gobierno porque están haciendo autopsias, es que negar la evidencia, o sea, si tienes un hospital militar cerrado con 100 cuerpos, 120, 90, lo que sea, no entiendo a dónde conduce negar la evidencia. No lo sé, a ver, yo por lo menos hoy también hablamos con Manolo Aparcero, que es el encargado de las autopsias, y sí que nos decía que ellos tenían 80, eso nos lo dijo esta tarde, tenían 80, que ya las habían practicado todas, que estaban con una carga emocional. Y claro, pero no identificado, o sea, autopsia sí, pero es que identificado no. Pero porque, por ejemplo, es que ¿cómo haces eso cuando las únicas familias que han podido poner una denuncia en la oficina de la Guardia Civil, porque ahí en el Tarajal la Guardia Civil ha habilitado una oficina en la que los familiares que consiguen visado y pueden pasar, o que consiguen un permiso para poder pasar, pues pueden aparecer con fotos, con una descripción y preguntar por sus familiares? Pero ¿qué pasa? Que hay muchas familias que nunca van a ir hasta allí porque no pueden pasar, entonces hay que habilitar algo en el lado marroquí para identificarlos también, para recoger denuncias, que no está habilitado aún, y después, otra opción, es que les permitan un permiso especial para poder acceder hasta España. ¿Qué pasa? Que muchos de los que están en esa morgue también son subsaharianos. Y solo hay que recordar que en el Hierro, por ejemplo, hay un cementerio de tumbas sin nombre de subsaharianos que nunca han sido identificados. O sea, de esos 80 cuerpos, pues va a haber algunos que no se van a identificar y es un drama tremendo. Nadie va a preguntar por ello. Pero esconderlo no te conduce a nada. Es más, decir que tienes 80 personas o 100 que han perdido la vida es un arma de disuasión poderosísima. No cruce usted que esto no es un paseo. Tengan cuidado porque aquí la gente muere. Es que eso es un arma de disuasión. Pero el gobierno, primero, dos cosas sobre lo que se ha comentado. Una, si el CNI está ahora mismo hablando tanto de que puede haber un peligro, es porque el CNI no quiere que lo vuelvan a tomar por tonto. Porque ahora mismo, después de la primera invasión, el CNI ha debido quedar en un territorio de decir, pero si yo había informado y nadie me ha hecho ni caso, eso por un lado. Y segundo, el gobierno nos tiene acostumbrados a no decir qué cifras son por no echarse la basura encima. Es decir, desde cosas que los fijos discontinuos e inactivos, que hoy ayer salió un informe que decía que superan los inactivos a los activos, desde las cifras de COVID, que la única
única cifra que por lo visto conoce toda España es la que se achaca a la Comunidad de Madrid, pero no el problema nacional. Claro, solo ha muerto gente aquí. Cuando el número es un número matemáticamente discreto, como pueda ser el del accidente de Aramuz, que es controlable, o sea, se controla, se sabe cuánta gente ha muerto. Recordar la cantidad de información completamente dispersa y difuminada y a despistar que dio el Ministerio de Transportes, empezando por el propio ministro, y así sigue sumando. Ahora mismo, lo sabemos, el gobierno está hablando ya de repartos hacia las comunidades autónomas para meter presión al Partido Popular o te comportas de una forma humanitaria o eres un fascista, básicamente resumiendo, pero todavía no sabemos ni cuántos menores hay, si se ha hecho la identificación, cuál sería el reparto, cuál es el estado de saturación de los centros a los que tendría que ir, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno está jugando a despistar con cifras desde hace 8 años. Roberto, ¿tú has escuchado hoy, has tenido la ocasión de acercarte a hablar con el delegado del gobierno? No, he estado por otros puntos de la ciudad porque me parece que todavía quedan, como lo que estáis diciendo, muchas cosas muy interesantes y quería apuntar precisamente que es que en los barrios periféricos, o sea, es que es imposible saber la gente que era. Yo he estado, sin más lejos, en el cementerio musulmán, en el barrio de los Rosales, al lado de la mezquita. Los empleados municipales, los empleados que trabajan en ese cementerio, son incapaces de decirme cuánta gente había. Y es el lugar de donde ellos trabajan. ¿Cómo van a saber las cifras que quedan dispersos por los barrios si hay gente que está escondida hasta en contenedores? Me decían los vecinos. Yo les pido a ustedes, y os pido aquí en el plato que escuchéis con atención, que por eso te preguntaba al delegado del gobierno. Hoy ha comparecido unos minutos ante los compañeros que estaban ahí en la delegación de gobierno para hablar de las autopsias. Era un profesional el que hablaba de los cuerpos que hay que reconocer, no era él. Y ha llegado un momento en que le han preguntado por lo que ha dicho el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta. El gobierno ha dicho no había avisos, no había informes. Han escuchado ustedes a Marlaska, vamos, que les vino caído del cielo a la ancha hace una semana. Y el Partido Popular ha respondido sí, ustedes lo sabían, porque Vivas, el presidente de la ciudad autónoma, alertó durante toda la semana, incluso llamó al presidente del gobierno.